Pues estamos en el capítulo 5, recordemos, y habíamos asistido, recuerden que el Sanedrín, sobre todo se nos insiste en los saduceos, no soportan esa popularidad de los apóstoles y sobre todo no soportan que hablen de Cristo resucitado y que por lo tanto los metieron en la cárcel. Era por la tarde, lo meten en la cárcel para el día siguiente poder juzgarlos. Pero durante la noche, recordemos que llegó un ángel, les abrió la puerta y les dijo que fueran a predicar. Cuando por la mañana se reúne el tribunal y van a buscar a los apóstoles, encuentran que están las puertas bien cerradas de la cárcel, los vigilantes vigilando, cumpliendo su misión, pero dentro no había nadie. Y entonces, estando en esa situación perpleja, le dicen que están predicando en el templo. Y por lo tanto, mandan personas para que los traigan, pero los traen sin forzarles, porque tienen miedo, era lo último que leíamos, a que el pueblo les apedreara. Pues leamos los versículos 27 y 28. Les trajeron, pues, y les presentaron en el Sanedrín. El sumo sacerdote les interrogó y les dijo: Os prohibimos severamente enseñar en ese nombre, y sin embargo vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Fijémonos que no le preguntan cómo es que no estabais en la cárcel, cómo habéis podido salir. No, de eso ninguna pregunta. ¿Por qué? Pues sin duda alguna porque están seguros de que aquí ha habido intervención extraordinaria. Porque si hubiera sido una actitud de huida de ellos, no se habrían ido al templo, se habrían escapado y se habrían escondido. Y además es que no podían, humanamente hablando, no podían salir. Pero precisamente ellos temen, como era lógico, que los apóstoles se aprovecharan de este hecho para demostrarles que ellos, que realmente Dios apoya y que realmente ellos están haciendo lo que Dios quiere. Por lo tanto, de eso ni hablar. Solamente le dice: os dijimos que no hablarais de Jesucristo, ni siquiera le nombran a Jesús. O hemos dicho que no enseñéis el nombre sobre ese nombre. Ni siquiera le nombran, repito, a Jesús. Y les acusan de que los apóstoles no solamente no le han hecho caso, sino que en su predicación hacen responsables de la muerte de Jesús a ellos. Hacéis caer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Fijemos que en el fondo aquí hay un echarles en cara de que están diciendo que ellos, el Sanedrín, son responsables de la muerte de Jesús y que Jesús es inocente y que prueba de que es inocente es que ha resucitado, etc. De lo que se quejan el Sanedrín es de que al anunciar que Jesús ha muerto siendo un inocente y ellos son los responsables, digamos, insinúan que el pueblo se puede levantar y el pueblo se puede echar contra ellos. Entonces, en el fondo reconocen que ellos realmente son los culpables, pero afirman, digámoslo así, indirectamente, de que fue un juicio justo, que le condenaron por blasfemo. Recordemos que fue el último argumento que presentaron cuando Pilato le quería dejar libre. Ante esta pregunta, ante esta queja, esta acusación, digámoslo así, del Sanedrín, pensemos que evidentemente lo que el Sanedrín quiere es acobardar, como mínimo, acobardar a los apóstoles para que se callen. Es lo que quieren. Y piensan que con su presencia de suma autoridad los van a acobardar. Pero no cuentan con la presencia y la acción del Espíritu Santo.
Leamos los versículos 29 al 32. Pedro y los apóstoles contestaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándole de un madero. A éste le ha exaltado a Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Fijémonos la valentía y la claridad de Pedro, un pescador sin letras, ante el Tribunal Supremo. ¿Y qué le dice? Lo que ya les había dicho, si se acuerdan, en el capítulo 4. Les vino a decir a quién tenemos que obedecer, juzgarlo vosotros, a vosotros o a Dios. Y aquí le vuelve a repetir lo mismo. Es preciso que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, no se pueden callar. ¿Por qué? Porque es Dios el que les envía a predicar y les acusa claramente de que ellos son culpables de la muerte inocente de Jesús, y que prueba de que es muerte inocente y de que además es el Mesías prometido es que Dios lo ha levantado y lo ha constituido príncipe y salvador. Es decir, es el Mesías esperado. Es el nuevo David. Recordemos que los profetas, cuando hablaban del Mesías, le daban el nombre de David. No solo porque era descendiente suyo, sino por el lugar de ser rey de reyes y señor de señores, ¿no? Pues a ese que vosotros habéis matado, Dios lo ha hecho príncipe y salvador. Y además es el que Dios ha puesto para el perdón de los pecados, conceder el perdón de los pecados a Israel. Si nos acordamos, ya antes les había dicho que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Y de este hecho, insisten los apóstoles, nosotros somos testigos. Por eso la Iglesia es apostólica. Está apoyada en el testimonio de los apóstoles, que fue un testimonio el que les llevó hasta la muerte. Pero no solamente son los apóstoles testigos. Si se han fijado, dice nosotros, o sea, somos testigos, pero también el Espíritu Santo. Y este es un punto que es importante que nosotros lo veamos. Porque ¿de qué manera el Espíritu Santo daba testimonio en Israel en tiempo de los apóstoles? Además de a través de los apóstoles. Fijémonos que nos ha dicho en el versículo 32 que el Espíritu Santo que Dios otorgó a los que le obedecen. Es decir, los judíos, porque hasta este momento todos los cristianos eran judíos. Entonces, los judíos que habían creído en Jesús, que habían recibido el bautismo y por lo tanto la confirmación, habían recibido el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que moraba en ellos los impulsaba a dar testimonio. Por lo tanto, el Espíritu Santo daba testimonio a través de los creyentes. Hoy día, igualmente, el Espíritu Santo quiere dar testimonio de Jesús a través de nosotros. Porque el Espíritu Santo es invisible y el Espíritu Santo actúa a través de nosotros. No solamente a través del Papa, que también lo hace, por supuesto, y a través de los obispos y a través de los sacerdotes, sino a través de todos los creyentes, que es lo que dice aquí el apóstol. A través de todos los que le obedecen. Por lo tanto, no se trata solo de creer intelectualmente, de creyentes en el sentido de aceptar las verdades de la fe, sino de creyentes que viven de acuerdo con la fe. Porque en el sentido bíblico, creer fe implica adhesión a Cristo. Y adhesión a Cristo, por lo tanto, significa participar de su proyecto, por decirlo de alguna manera, llevarlo a la vida. Porque si no lo llevamos a la vida, esa fe es una cosa meramente intelectual. Entonces convertimos el ser cristianos en seguir una filosofía. Y no es eso. Ser cristiano no es seguir una filosofía. Seguir
adheridos, es tener nuestra adhesión a Jesucristo con todo lo que esto implica. ¿Cómo reacciona el Sanedrín? Porque Pedro le ha dicho cosas muy claras. Si le acusan de que está llenando Jerusalén de ir diciendo que Jesús era inocente, que es el Mesías, y la prueba de ello es que ha resucitado y que ellos, el Sanedrín, son los responsables de su muerte, Pedro se lo repite otra vez y además con toda claridad. ¿Qué solución les queda al Sanedrín? Fijémonos en el versículo 33. Oyendo esto, se pusieron rabiosos y trataban de quitarlos de delante. O sea, tenemos la actitud de cuando no hay argumentos, se usa la violencia. Ellos son la autoridad, pues quieren hacer con los apóstoles lo mismo que hicieron con Jesús. Cuando oyen esa respuesta tan clara y tan valiente de los apóstoles, su solución es que se llenan de rabia, no tienen argumentos. Consiguientemente, deciden, la solución es matarles, porque no nos hacen caso, no se callan. Pero fijémonos cómo actúa la providencia. Es impresionante lo importante que es fiarse de Dios. Porque humanamente hablando, pensemos un momento. En aquellas circunstancias, qué fácil habría sido acabar con la Iglesia y por lo tanto acabar con la obra de Jesucristo. El grupo de responsable era un grupito bien pequeño y el número de los creyentes sí que había aumentado, pero vamos, todos estaban en Jerusalén, no eran tantos. Luego se lo proponen, eliminan a los apóstoles y poco más y se acabó la Iglesia. Pero Dios eso no lo podía permitir. Por lo tanto, fijémonos cómo es importantísimo que tengamos confianza en que la historia está en manos de Dios. Dios respeta nuestra libertad, cierto. Y por lo tanto podemos hacer muchas tonterías, como lo estaban haciendo ellos. Pero no podemos destruir, impedir que se realice el plan de Dios. Eso no. Veamos pues cómo interviene aquí la providencia, versículos 34 y 35. Entonces un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, con prestigio ante todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que se hiciera salir un momento a aquellos hombres, y les dijo: Israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Bueno, hasta aquí, y ahora después veremos el razonamiento de Gamaliel. Pero fijémonos la providencia que hace que en aquel día, en el tribunal, esté Gamaliel. Fijémonos que Gamaliel es un rabino muy famoso entre los judíos, tradicionalmente, dentro de la historia judía. Este personaje, Gamaliel, le llaman Gamaliel el Viejo, tiene fama de ser un hombre muy prudente, muy equilibrado, muy sabio. Precisamente él fue también el maestro de San Pablo. Veremos que San Pablo, él mismo dirá que estudió a los pies de Gamaliel. Y entonces tenemos con que Gamaliel es un hombre equilibrado, es un hombre sensato. Sin duda alguna ha visto que el hecho de la liberación de los apóstoles de la cárcel hay una señal de Dios. Está viendo que son unos hombres, digamos, ignorantes, sin letra, y que son unos pobres hombres, es decir, no son personas no solamente no son de cultura, sino que tampoco en la sociedad son gente importante. Y sin embargo, viniendo además de la perdida Galilea, tienen esa valentía, esa claridad, ese aplomo para hablar delante del tribunal, diciéndoles abiertamente: vosotros sois los responsables y nosotros no podemos callarnos. Por consiguiente, como menos, Gamaliel se plantea la posibilidad de que aquí realmente esté la mano de Dios. Y por consiguiente, como primera medida que hace es pedirles que se vayan los apóstoles para poder hablar
digamos, más confiadamente con el grupo que constituyen el Sanedrín. Y por consiguiente, varones israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Y ahora le va a explicar lo que él piensa sobre esto. Podemos ver los versículos 36 al 39. Porque hace algún tiempo se levantó Teudas, que pretendía ser alguien y que reunió a su alrededor unos 400 hombres. Fue muerto, y los que le seguían se disgregaron y quedaron en nada. Después de éste, en los días del empadronamiento, se levantó Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. También éste pereció, y todos los que le habían seguido se dispersaron. Aquí, como vemos, Gamaliel acude a la historia, a los acontecimientos relativamente recientes. Curiosamente, Flavio Josefo, historiador judío, también habla de estos dos personajes que cita aquí Gamaliel, de Teudas y de Judas el Galileo. O sea, se trató de dos personajes, pues que sobre todo de Judas Galileo, él se creyó ser el Mesías y arrastró tras sí a mucha gente. Pero ¿qué ocurre? Pues que como no era cosa de Dios, cuando murió Judas, y lo mismo en el caso anterior, Teudas, pues todos sus seguidores se dispersaron. Ahora, digamos, el cabecilla es Jesús. Jesús ha muerto. Por lo tanto, el consejo de Gamaliel, ¿cuál es? Si esto es cosa de hombres, dejadlos. Se disolverá, igual que se disolvió lo demás. Pero si no fuera cosa de hombres, sino que realmente es cosa de Dios, no lo podréis, no lo conseguiréis, y resultará que estáis haciendo la guerra a Dios. Y se trataba de personas que se decían defender los derechos de Dios. Eran los que guardaban y protegían que se cumpliese realmente la ley de Dios. No olvidemos que el pretexto por el cual condenaron a Jesús a muerte es porque, según ellos, Jesús, al declararse Dios, había blasfemado. Y la ley de Moisés condenaba a muerte a los blasfemos. Y ellos pensaron que fue justo, por lo tanto. Olvidaron todo lo demás. Es decir, que Jesús no solamente dijo que era Dios, que era Hijo de Dios, sino que lo demostró con sus hechos. Y ahora lo está demostrando con la resurrección y con la acción del Espíritu Santo. El hecho mismo de esa valentía de estos hombres ignorantes, de alguna manera les estaba diciendo, aquí está Dios, esto es obra de Dios. Entonces, ante este argumento, Gamaliel consigue, en principio, calmarles, porque vemos que estaban furiosos. Consigue calmarles y, dada la autoridad de Gamaliel, lo acepta. Se aviene. Bueno, vamos a dejarlos, no sea que estemos luchando contra Dios. Pero no los dejan ir así sin más. No pueden soportar que estos hombres no les obedezcan y de esta manera se esté divulgando la resurrección. Porque recordemos que los que promueven esta persecución, en este caso, son principalmente los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos. Pues continuemos, los versículos 40 al 42. Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberles azotado, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús y les dejaron libres. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre, y no cesaban de enseñar y de anunciar la buena nueva de Cristo. Por lo tanto, no se conforman, como decíamos antes, en dejarlos ir. No, primero quieren darle un escarmiento, un castigo, para que aprendan que lo que les dicen va en serio. Y les dan los azotes. Yo no sé si saben que, mientras que entre los romanos no había un número limitado de azotes, entre los judíos sí. Por ejemplo, fíjense en el libro del Deuteronomio, el Deuteronomio al principio de la Biblia. En el capítulo 25, los versículos 1 al 3. Cuando hay pleito entre dos hombres, se presentarán a juicio para que se pronuncie entre ellos,
Se dará razón a quien la tenga y se condenará al culpable. Si el culpable merece azotes, el juez le hará echarse en tierra en su presencia y hará que le azoten con un número de golpes proporcionado a su culpa. Podrá infligirle 40 azotes, pero no más, no sea que al golpearle más sea excesivo el castigo y tu hermano quede envilecido a tus ojos. Por lo tanto, la ley permitía el castigo, digamos, de los azotes, pero no podía pasar de 40. Es decir, se podía dar más o menos azotes según fuera el delito, pero nunca que pasara de 40. Entonces, los rabinos, para no pasar de 40, no permitían dar más de 39. Y así no se llegaba a los 40. Por consiguiente, a los apóstoles, como mínimo, le dieron 39 azotes. ¿Y cómo reaccionan? Fijémonos que reaccionan llenos de alegría. Reaccionan llenos de alegría. ¿Por qué? Porque han sido dignos de poder sufrir por Cristo. Fíjense que esto revela el amor que tienen los apóstoles a Jesucristo, el tomarle realmente el peso. Después San Pedro, por ejemplo, si quieren podemos leer en la primera carta de San Pedro lo que él mismo nos dirá, en el capítulo 4, los versículos 12 al 14. Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño, sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa en vosotros. O sea, San Pedro, que vivió este acontecimiento y tantos otros, pues en su carta dice esto: felices cuando a causa de Cristo, es decir, por vuestro nombre, por vuestra fe, tengáis que sufrir. ¿Por qué? Porque es señal de que vais bien, señal de que realmente amáis a Dios. Hay una frase que se atribuye al Padre Pío, que dice que la ofrenda más digna que podemos ofrecer a Dios son nuestros sufrimientos. O sea, nuestros sufrimientos, sobre todo si son sufridos a causa de Cristo, como es este caso, pues hace que de alguna manera podamos corresponder al amor de Cristo, porque pensemos bien que Cristo sufrió lo que sufrió por amor a nosotros. Entonces, amor con amor se paga, ¿no? Si yo para evitar sufrir reniego de Jesús, no diga que amo a Dios, no diga que amo a Jesús. Sufrimientos físicos y morales, todo sufrimiento. Si se ofrece con amor a Dios, Él considera que es la ofrenda más digna que podemos ofrecer a Dios. Porque es la ofrenda suma que ofreció Jesús. ¿Cómo probó Jesús su amor al Padre y su amor a nosotros? Pues soportando todo lo que soportó, hasta el extremo de morir en la cruz. Entonces, amor con amor se paga, ¿no? Decimos vulgarmente. Pues la mejor manera de responder y de que nosotros mismos nos convenzamos de que realmente amamos a Dios es que sabemos aceptar los sufrimientos y ofrecerlos incluso con alegría, como lo hacen ellos aquí. Con alegría, lógicamente, no se trata de castañuelas, porque lo que es sufrimiento, y el sufrimiento no se le quita. Pero es el gozo profundo de saber que estoy correspondiendo al amor. Y por lo tanto yo recibo ese sufrimiento sin protestas, sin renegar, sin amargarme. Lo acepto y lo ofrezco. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Pues es lo que hacen los apóstoles. Salen contentos. Porque, fijémonos el argumento, habían sido dignos de padecer ultrajes por el nombre de Jesús. Es una dignidad el haber podido sufrir a causa de Jesús. No es una desgracia, por lo tanto, es una dignidad. ¿Y cómo reaccionan? Pues nos dice el versículo 42, que en el templo y en la casa no cesaban todo el día
de enseñar y anunciar a Cristo Jesús. Es decir, realmente han escarmentado, pongámoslo entre comillas, se han asustado. No. Los apóstoles continúan con toda libertad, con toda valentía, anunciando a Jesucristo. Dice que no cesaban. O sea, era una acción continuada, una dedicación a eso. Y lo hacían en el templo, porque no olvidemos que hasta en ese momento los cristianos no se habían separado del judaísmo y por lo tanto participaban del culto del templo. Ya lo hemos visto predicar en el pórtico de Salomón, pues en el templo, pero además en las casas. Si se acuerdan, se nos había dicho anteriormente que por las casas celebraban la Eucaristía, celebraban la fracción del pan. Y también pues insistían en la preparación y en la formación de aquellos creyentes. Por lo tanto, fijémonos que esto ¿qué nos indica? Que aquellos primeros cristianos no se conformaron con bautizarse. Ya están bautizados, ya están confirmados, ya está. Que es lo que ocurre muchas veces entre nosotros. Pues no. Ellos sentían la necesidad de formarse, de conocer cada vez mejor a Jesús. Y porque lo hicieron así, luego, cuando viene la persecución, que veremos en el capítulo 8, pues pueden ir anunciando a Jesucristo donde van. Y se pueden formar diferentes comunidades cristianas por donde ellos van llegando gracias a su predicación. ¿Y nosotros qué hacemos? Yo creo que estamos a tiempo, ¿no? Nunca es tarde si la dicha es buena. Por lo tanto, estamos a tiempo. Podemos tener una actitud semejante de formarnos, buscar realmente manera de conocer bien a Jesús, conocer bien el Evangelio, para poder comunicarlo. Y saber que tenemos la presencia del Espíritu Santo porque estamos confirmados, ¿no? Y por lo tanto el Espíritu Santo también nos impulsa a nosotros, como impulsaba a ellos, a dar testimonio de Jesús. Y si lo hacemos así, con el tono positivo como lo hacían ellos, que nos han descrito, ¿se acuerdan? En unos capítulos anteriores, pues también ahora habrá muchos que creerán. Porque yo creo que sería importante que nos demos cuenta que en el fondo la gente necesita a Dios. Y de una manera o de otra, consciente o inconscientemente, lo buscan. ¿Y cómo lo van a encontrar si nosotros, que decimos que creemos, no lo manifestamos? A Dios no se le ve. Se hace visible a través de los creyentes. Por consiguiente, creo que no tenemos que esperar a que Dios tenga que hacer cosas extraordinarias para llevar el Evangelio a nuestros hermanos. Porque lo normal es que lo lleve a través nuestro.